Análisis de una pieza informativa y su representación iconográfica. Diego Moya Furió, Universidad de Murcia. Introducción. Esta investigación se adscribe al proyecto de innovación docente InnovaCrea, Innovación y Creatividad del curso 2024-2025 en la línea de actuación de las metodologías colaborativas y participativas para el alumnado de la Universidad de Murcia. El objetivo es diseñar un plan estratégico para la implantación de estructuras de aprendizaje y desarrollo de la creatividad a partir de comentarios colaborativos y participativos en varios grados. En nuestro caso, estudiaremos las relaciones entre estas representaciones iconográficas o verbocónicas legadas por el cómic a partir de una producción audiovisual realizada por los estudiantes. En el ámbito universitario, son recurrentes los clubs de lectura de cómic, pero solo en algunos grados como Comunicación Visual o Bellas Artes se han consolidado asignaturas troncales. Sí que es verdad que se ha encontrado cobijo en la investigación, en la generación y transferencia de conocimiento en diversas cátedras universitarias de estudios de cómic, por ejemplo, la Cátedra de la Universidad de Valencia, la Investigación y Cultura de la Universidad de Alcalá o Moebius en la Universidad de La Laguna. Es decir, el cómic, si bien no ha conseguido una integración en las asignaturas de los grados normalmente obligatorias, sí que a través de las cátedras ha conseguido un reconocimiento como un elemento importante en la investigación académica. Pero ¿qué sucede? Que el lenguaje del cómic es considerado una expresión artística menor, con un valor escaso como material de aprendizaje. Vamos a recurrir a algunos autores que limitan esa situación de escaso valor. Por ejemplo, el sociólogo francés Pierre Bourdieu criticaba que la representación social y cultural exige que la función de representación esté subordinada a una función más alta, como es la de exaltar, al fijar una realidad digna de ser eternizada. Por su parte, Umberto Eco, que sí que con su famoso Apocalipsis integrado sí que comenzó a estudiar el cómic, es cierto que era muy crítico con las producciones norteamericanas, que según él funcionan según toda una mecánica de la persuasión oculta, presuponiendo en el receptor una postura de evasión que estimula de inmediato las veleidades paternalistas de los organizadores. También el semiólogo italiano Daniel Barbieri introducía a la caricatura como referente visual. Como hijo de la viñeta satírica, el cómic hace un gran uso de la caricatura desde sus comienzos hasta el punto de haber creado en nuestra cultura una intensa identificación entre imágenes caricaturescas e imágenes de cómic. También Jean Genet distinguía entre la historia, el conjunto de los acontecimientos que se cuentan, relato, el discurso oral o escrito que los cuentan, y la narración, el acto real o ficticio que produce ese discurso, es decir, el hecho en sí de contar, que obviamente introducía también el cómic. Diferentes grupos de investigación norteamericanos, referidos sobre todo a la ciencia de salud, han recurrido a las ilustraciones para mejorar la agudeza visual y ayudar al estudiante a entender conceptos e ideas complejas mediante el aprendizaje reflexivo, en estudios de Langevin y otros. ¿De acuerdo? También estos estudios critican la escasa utilización del cómic como recurso didáctico en el grupo de investigación, la Landa, etc. La Universidad de Alicante, por su parte, creó la Red Cómic y dentro de esta red de investigación creada para dar importancia y una capacidad al cómic para ser un elemento también importante en las aulas, se dieron cuenta los investigadores que planteaban los problemas de adaptación de los docentes que no coincidían al cómic potencial didáctico, es decir, seguía viéndose, entre comillas, como un arte menor. Realmente, los objetivos de la investigación, ¿cuáles son? Pues en este caso, nuestro estudio es doble. Por un lado, producir una breve pieza informativa y de creatividad sobre los temas tratados en la conferencia Los roles de los personajes de los largometrajes de animación de Walt Disney. Y por otro, realizar un seguimiento y cuantificar el grado de adquisición de esa creatividad recurriendo a valores cuantificables, como cuáles, pues los comentarios generados en Perusall, la plataforma gratuita que utilizamos en la asignatura, el pensamiento crítico, que se refleja en esa ilustración que van a hacer en grupo respecto a esta conferencia, y la verificación que conseguiremos posteriormente
con encuestas que realizaremos a los alumnos. Metodología. Se diseñó una tarea que aprovechara su capacidad para producir archivos audiovisuales e iconográficos, la pieza informativa y esa ilustración crítica sobre la conferencia, promoviendo la interacción en la elaboración de ¿qué? De un producto audiovisual, de una ilustración y los comentarios que se realizarían sobre la producción audiovisual. Para valorar la actividad se tendría en cuenta tres aspectos: la investigación y producción técnica de audiovisual, tanto narrativamente como técnicamente, la capacidad narrativa de esa ilustración, no solamente la técnica de dibujar, que obviamente según los grupos puede ser mayor o menor, sino también el concepto narrativo que se iba a plasmar en esa ilustración, y luego la calidad y la capacidad para crear líneas de comentarios, es decir, nuevos comentarios que los compañeros interaccionarán con ellos. Participantes. Participaron los alumnos de la asignatura Procesos de Preproducción Audiovisual, dentro del grado de Estudios de Comunicación y Medio, que son los grados bilingües, y que, bueno, en nuestro caso la asignatura se impartía en castellano. Participaron los 30 alumnos matriculados, los grupos son únicamente de 30 alumnos, y se añadieron 3 alumnos Erasmus. Al grado ser bilingüe, pues tiene bastante aceptación entre los alumnos Erasmus, y bueno, pues la verdad es que los grupos al final se hacen bastante numerosos. ¿Qué instrumentos utilizamos? Por un lado, el material técnico, cámara, iluminación, sonido y todos sus complementos propios que los alumnos podían utilizar mediante préstamo firmado por el docente en el taller de audiovisuales de la Facultad de Comunicación de Murcia, la URED. Luego también teníamos la propia herramienta gratuita de Perusal, que estaba incluida en el aula virtual de la asignatura y que sobre todo promueve esa colaboración y cruce de comentarios entre los alumnos. Es una herramienta creada por las universidades anglosajonas, normalmente siempre como apoyo a los comentarios y a hacer una labor previa a las clases desde casa. Otro instrumento que utilizaría sería su propia creatividad y habilidad para esa realización de la ilustración. Pero como hemos comentado anteriormente, tampoco era necesario que la ilustración fuera de una calidad excepcional. Y por último, la herramienta de encuestas UM, propia también de la Universidad de Murcia, en el cual podían acceder a partir de su correo corporativo y accedían a las preguntas que el docente había preparado. Respecto al análisis de datos, bueno, los hemos dividido en diferentes bloques. El primero es sobre la pieza informativa. Se realizaron 137 comentarios, lo tenemos ahí en la tabla según el número de los alumnos. Le hemos quitado el nombre para indicar simplemente por numeración. La mayoría, el 21%, realizaron entre 3 y 5 comentarios. El 15% efectuaron entre 1 y 4. El 12% 2. Y el 3% 6, 7, 8, 11 y 16. Es decir, 11 y 16 solamente realizaron un alumno cada uno, ¿de acuerdo? Que fue los más activos en la proceso de comentar sobre el audiovisual. También en la propia pieza informativa analizamos los datos de esos comentarios, cuánta capacidad de los alumnos para generar nuevas líneas de comentarios, es decir, nuevos comentarios que a su vez provocarán una sucesión de interacciones. En este caso, la mayoría, el 81%, inició solamente una línea de comentario y solamente el 3,3%, es decir, 2 alumnos, iniciaron más de una línea un alumno más de una línea de comentarios, mientras el 15% pues no realizó ninguna línea de comentarios, se dedicó únicamente a intervenir en las líneas que habían ya generado sus compañeros. Y luego, en los comentarios generados por cada alumno, tenemos que el 18% no realizó ninguno, el 6% aportó entre 1 y 5 y el 15% contribuyó entre 2 y 4. El 18% 3, el 12% 6, el 10% entre 7, 8 y 11 comentarios cada uno de ellos. Respecto a los datos que obtuvimos a través del cómic, de la ilustración, tenemos que tener en cuenta que la ilustración, mediante el uso del lenguaje icónico propio del cómic,
Su punto de vista era el tema tratado en la conferencia, los roles de los personajes de los largometrajes de animación de Walt Disney y los mensajes que pueden captar los niños al consumirlo. Se dividieron el grupo de 33 alumnos en 5 grupos y se planteó como una actividad cooperativa. Se realizaron 4 lecturas críticas y otras más artísticas, teniendo únicamente pues, una situación en la cual enlazaban los diferentes temas tratados en la conferencia. Y aquí tenemos las ilustraciones que hicieron los alumnos. La primera es de Barbuncel, en el cual muy hábilmente cambiaban los roles masculino y femenino, ¿no? De héroe y fémina que necesita ser rescatada, en el cual, pues en esta vez, el varón, vemos que con su barba, y el nombre de Barbuncel, alargaba para que su amada y su liberadora pudiera acceder a la torre en la cual se encontraba adscrita, ¿de acuerdo? En la segunda vemos también que se rompe de nuevo esos roles masculino y femenino y vemos a Blancanieves que con los 7 enanitos ya no es una simplemente mujer que se ocupa de la casa mientras los enanitos están fuera, sino que vemos que es la CEO de la empresa en la cual, pues bueno, está reunida con ellos, va impecablemente vestida como una ejecutiva y bueno, están haciendo las reuniones pertinentes. En la tercera, con el título Me cansé de ser princesa, también el cambio del rol de la fémina, vemos que ya no espera a ser salvada por este príncipe encantador que con un manejo noble de la espada la salvará. Vemos que ha ido al gimnasio, ha hecho casi culturismo y ya no va a necesitar ese príncipe azul que venga a rescatarlo. La cuarta figura vemos aquí Blancanieves y el príncipe traidor. Vemos aquí que es un poco también una crítica a esa perversión de los cuentos y vemos como ambos, cada uno de ellos, el príncipe está pensando en la princesa para casarse y conseguir su reino y la princesa simplemente ve a un adinerado príncipe que le puede mantener una vida tranquila y sin excesivo trabajo. Y la última ilustración, vemos aquí, esta que comentábamos más estética, ¿no? Vemos este dibujo de esta reina con mirada oculta, como ha envenenado con la manzana y como esta manzana está sujetada por estas manos que realmente describen a una bruja y no a la princesa de gran belleza del cuento. Por lo tanto, los resultados, ¿cuáles fueron? Pues las diferentes prácticas que el alumnado realizó durante el trimestre confirmaron pues, las 3 hipótesis que teníamos en mente. Primero, su implicación en las pruebas obligatorias fuera del aula utilizando una plataforma digital, en este caso Perusal, la capacidad de crear una ilustración en grupo a partir de un audiovisual, coordinándose entre ellos tanto la narrativa como el estilo, y los conocimientos técnicos y narrativos básicos en la producción de una pieza informativa, sonido, iluminación, etc. Tras incorporar todas las notas, estas pruebas prácticas más la teórica, las notas globales de los alumnos fueron muy buenas. Aquí la vemos que la mayoría, pues, salvo 8, 4, 8, 5, las notas fueron muy altas. El examen fue lo que diferenció las notas entre ellos, ya que algunos habían intervenido más en Perusal o en la ilustración y luego tenían un poco más, bajaban un poco más la nota, pero bueno, realmente las notas fueron muy importantes. También las encuestas fueron muy esclarecedoras. Las únicas 4 respuestas que obtuvieron menos de un 3 de valoración interpelaban a su propia capacidad creativa. Tenemos que tener en cuenta que eran alumnos que venían de primer curso, por lo tanto venían del instituto y bueno, pues esa capacidad para interpretar imágenes la tenían todavía un poco olvidada o no utilizada por la metodología de los institutos. ¿De acuerdo? Pero en general, como vemos, la encuesta constata su buena predisposición a utilizar el pensamiento visual en el aula. Aquí tenemos las preguntas que se hicieron. ¿Consideras el uso del pensamiento visual te ha ayudado a comprender mejor determinados conceptos de asignatura? Etcétera. Ya vemos cómo todas las valoraciones fueron muy altas y únicamente esas 3 preguntas tuvieron un poquito más baja. Como discusión final ya y conclusiones, pues las producciones audiovisuales sí que se han convertido en un instrumento más de la docencia. Las plataformas participativas como Perusal son útiles para el análisis y comentario. Las aplicaciones de encuestas también permiten catalogar la opinión de los alumnos.
pero el cómic no ha obtenido esa categoría académica más allá de los ciertos grados como Bellas Artes o Comunicación Visual. Por lo tanto, las ilustraciones y el cómic como vasto contenedor pueden ser una herramienta en la docencia universitaria, como las producciones audiovisuales obligan al alumno a crearlo mediante unas rutinas industriales, idea, producción y su posterior distribución. El lápiz permite además una mayor creatividad al evitar las dificultades técnicas que puede tener la realización de un audiovisual. ¿De acuerdo? Y obviamente luego las horas que puede ser la postproducción, la necesidad de un equipamiento técnico. Además, permite la coordinación entre varios compañeros al asumir cada uno de ellos un rol: guionista, ilustrador, entintador, colorista, etc. Pasamos también a la bibliografía y agradecemos su atención a nuestra presentación. Muchas gracias.